Espero que se encuentren bien, que hayan descansado en fin de semana largo que tuvieron, ¿ya? Gracias por sus saludos, por ahí me mandaron los saludos del Día del Profesor, se los agradezco. Más que nada, que valoran el esfuerzo que hago por ustedes, sobre todo por los cuartos medios, a pesar de que tengo otros cursos de la media, casi toda la media, siempre me enfoco en los cuartos medios para que les vaya bien el próximo año y puedan salir con una buena base a pesar de la circunstancia en que estamos, de la pandemia, de que no nos podemos ver directamente, que solamente nos vemos los lunes y los viernes, pero poder ayudarlos lo más posible. Les cuento que la semana pasada ya estuve revisando las pruebas del cepillo de dientes y de la unidad 2 que tuvieron en WebClass, ya. Hablando un poquito de la prueba del cepillo de dientes, me di cuenta que aún varios les cuesta mucho redactar sus ideas, sobre todo explayarse, es decir, por ejemplo, si yo les preguntaba algo donde necesitaba interpretación, varios iban a la idea, pero solamente me lo redactaban en 2 líneas a 3 líneas, y sin embargo otros alumnos o alumnas ya lo podían redactar en 10, 15, 20, hasta 30 líneas podían en este caso redactar. Por eso, en las preguntas de desarrollo, y que en eso se basaba la prueba, yo puse un cuadro de criterio donde yo ahí colocaba, para poder que ustedes se extendieran en sus ideas, ya ahí coloqué que había que nombrar la situación, había que mostrar, por ejemplo, ejemplificar con algunos episodios, ¿cierto?, del texto, del cepillo de dientes, y varios se fijaron en esos cuadros de criterio. Fíjense que no hubo tantos 7, pero fueron excelentes pruebas, así como hubo también 4, 5 y notas más deficientes, ¿ya? Pero eso era, más que nada la prueba era rescatar la esencia del libro El cepillo de dientes y también forjar la habilidad, en este caso, de la escritura y la interpretación, de desarrollar ideas. Así como vimos, por ejemplo, al principio de año, hacer ensayos, ustedes aprendieron a hacer reseñas con el Booktuber, aprendieron a sintetizar, descomponer texto, a subrayar palabras. En este caso, también con esta prueba aprendieron, ¿cierto?, a desarrollar ideas bajo un cuadro de criterio, ¿ya? Entonces, eso es el trasfondo de los tipos de prueba que hago. También vamos a hacer un trabajo, ¿cierto?, que nos va a quedar pendiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que les quedaba un solo libro? Y va a ser un libro a elección propia, ¿ya? Entonces, no va a ser el libro que nos correspondía, sino que ustedes van a escoger un libro que más les guste para poder hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque les voy a hacer, como vamos a terminar este semestre, que es a fines de noviembre, ¿ya? Lo que va a quedar es que les voy a enseñar a hacer un trabajo de investigación, lo que ustedes conocían como las carpetas, con lo que conocían como los informes, donde tenía introducción, desarrollo, conclusión, portada. Todo eso se los voy a enseñar, así como les he enseñado ya a los terceros medios, se los voy a enseñar a ustedes, porque yo sé que en la educación superior les van a hacer trabajo donde ustedes les van a dar un tema y ustedes tienen que investigar sobre eso y presentarlo en un informe escrito, ya de manera digital. Entonces yo les voy a enseñar a hacer eso. Y con ese tipo de trabajo vamos a hacerlo a través del libro que ustedes van a escoger. La prueba del libro, y ahí les voy a dar la fecha. Ya, voy a sacar el WhatsApp para que no nos estorbe. La prueba del libro, como tengo aquí la fecha, dice que va a ser principalmente a fines de noviembre, por lo tanto vamos a tener harto tiempo para hacerla, y a mitad de noviembre vamos a hacer una prueba, ya que va a ser sobre todo lo que estamos practicando en sí en los días viernes y en la clase, ¿cierto?, de lenguaje, ya, así que es una prueba que va a haber aplicación de teoría, de conocimiento, de comprensión lectora, y para poder reforzar ya ir cerrando su semestre y su año. Hoy día comenzamos con una nueva unidad, que es la unidad 3,
que en sí va a reforzar tanto la unidad 0 como vimos, unidad 1 y unidad 2, ya que todo lo que se está enseñando en cuarto medio es como el reforzamiento de todas las habilidades que ustedes tienen que haber aprendido, ¿cierto?, durante toda la enseñanza básica y media, ¿ya? Así que vuelve a ser una retroalimentación. Recordarles también que durante hoy día, hasta el día miércoles, hasta las 12 de la noche, ustedes van a tener habilitada la prueba, en este caso de unidad 2, ya que ustedes me deben, y yo al término de la clase los voy a nombrar, así que tienen 3 días para hacer la prueba, es decir, tienen 3 oportunidades. Si no la pueden hacer hoy día, la hacen mañana, y si mañana la hacen el miércoles, ya no tienen más oportunidad. Y aquellos que me deben la prueba del cepillo de dientes, yo se las voy a mandar durante el día a su correo, ya, para que yo sé más o menos los que ya me deben. Así que yo tengo todos sus correos, se las voy a mandar a su correo la prueba para que me lo entreguen a más tardar hasta el día miércoles. Eso. Comenzamos entonces la clase. ¿Dudas o consultas? Habilitan su audio o el chat. Y otras cosas pendientes lo voy a decir después para que nos quede tiempo para la clase primero. Ya, comenzamos entonces a ver la unidad 3. Ya, nos queda solamente una unidad, pero la unidad 4 corresponde a escritura, ¿cierto?, sobre los temas que hemos visto de todas las unidades. Así que la unidad 4 va a estar implícita en esta unidad y también en los trabajos que hemos hecho de las otras unidades, porque solamente la unidad, como dije, en la unidad 4 comprende la escritura de texto, ¿ya? Y ustedes ya lo han hecho, como por ejemplo los ensayos, pruebas con desarrollo, y vamos a hacer un trabajo de investigación sobre el libro que ustedes van a escoger. Entonces ahí estamos reforzando la unidad 4. La unidad 3, como les dije, vamos a reforzar lo mismo que vimos en la unidad 1, ya, que era todo lo aparte del discurso público, ya, pero en este caso vamos a ver discursos, los vamos a analizar, pero no solamente van a ser discursos públicos, sino que van a ser discursos en distintas plataformas. Por ejemplo, plataformas como ustedes conocen en Twitter, vamos a ver Facebook quizás, vamos a ver cómo se plasman estos tipos de discursos en distintas plataformas, de manera escrita, en la televisión, etcétera, ¿ya? Así que vamos a analizar, porque es muy importante analizar los discursos, porque a través de ellos nos va ¿cierto?, a forjar habilidades tanto críticas, argumentativas, análisis, en este caso de comprensión lectora, activar conocimientos previos. Entonces, todo eso nos va a enseñar, ¿cierto?, a poder ir más allá, ¿cierto?, de lo que nos muestran las pantallas, los discursos, etc. Eso es lo que va a reflejar esta unidad. Entonces, la clase tiene como título criterios de análisis discursivo. Yo os voy a dar un criterio, es decir, una forma de analizar, y es lo que vamos a aplicar tanto en la pequeña actividad que vamos a hacer en clases ahora y la actividad que voy a dejar en la guía. El objetivo de la clase, como dice ahí, conocer diferentes criterios de análisis para analizar críticamente diversos géneros discursivos. En este caso son los discursos, tanto escritos como orales. El nombre de la unidad, para que les va quedando claro, se llama Unidad 3, Desafíos en el análisis crítico ya de los discursos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que lograr usted como estudiante en esta unidad? Cierto es que los estudiantes evalúen críticamente textos de diversos géneros discursivos, tanto escrito, oral, redes sociales, etcétera, donde se plantea un tema, donde se critica alguna realidad social, y nosotros tenemos que saber poder analizarlo a través de un modelo que yo les voy a enseñar, de distintas formas de interpretación. Ahí está el objetivo priorizado. Acuérdense que este año se priorizaron objetivos, no fuimos ahondando en materia más específica, sino que fuimos privilegiando, y en este caso, objetivos, ¿cierto?, más importantes, como nos vemos poquito en la semana, para que ustedes tuvieran todos los objetivos en conocimiento durante este año de que es cuarto medio.
Ya, si nosotros recordamos y analizamos, ¿cierto?, la unidad anterior, nosotros hicimos distintas formas de poder interpretar ciertos textos, en este caso eran textos literarios, ahora van a ser textos discursivos, es decir, que toman el concepto de información y crítica, que es argumentativa. Por lo tanto, también hablábamos sobre análisis crítico de estos textos literarios. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, el juicio literario, donde ustedes hicieron reseñas de libros, me hablaron del libro, los criticaron, me gustó, no me gustó, hablaron sobre el contexto de aquel libro, sobre el autor, que era importante también saber cómo se escribía el texto, cómo eran los personajes, cómo eran los conflictos. Aprendimos también a sintetizar información para que nos quedara ahí en la memoria, ¿cierto? La retención, hicimos mapas mentales, tanto de un texto literario, no literario, que se podía insertar imágenes, era como un mapa conceptual, pero el mapa mental aludía a imágenes y era más sintetizado. También aprendimos a analizar textos, ¿cierto? Con estrategias de lectura, enfoco, donde yo subrayaba, donde en este caso subrayaba, ¿cierto? Subrayaba textos, en párrafos analizaba cada propósito de lo que se daba, etc. Entonces aprendimos eso y con eso nos va a servir también a analizar discursos. Para entonces comenzar esta idea de análisis de discursos, ¿ya? Un lingüista importante, ¿cierto? Theo van Dijk, ya habla, como dice ahí, que para analizar discursos de manera crítica es importante, ¿cierto?, tener un conocimiento social compartido, tener una actitud, una ideología, que a través de esas ideas nosotros podemos analizar los discursos. Es decir, necesitamos conocimientos previos, ¿ya? Como ustedes conocen, conocimientos que ustedes hayan tenido de la vida o que ustedes hayan leído, ustedes que hayan visto de las pantallas, si no muchos leen ustedes, pero sí se informan día a día a través de la pantalla del celular, ¿ya? Para analizar discursos necesito tener conocimientos previos, ¿ya? Como dice ahí. Y junto con eso podemos lograr un análisis crítico del discurso que se está presentando visualmente o escritamente ante mí como lector. Ya. Dice ahí, el análisis del discurso. Los análisis del discurso tienen que ver con el acto, cierto, comunicativo, donde un emisor expresa una idea a un receptor, ya puede ser una audiencia, puede ser un público numeroso o puede ser un individuo, en este caso solamente un receptor, pero que el mensaje que se va a entregar tiene una reflexión y como dice ahí, fíjense que hay una tercera persona que ahí está sentada, que vamos a ser nosotros, ya que se nos va a presentar visualmente o escritamente un discurso entre un emisor y un receptor, y nosotros, como vamos a ser la tercera persona ahí, vamos a analizarlos con distintos tipos de recursos, ¿ya? Es fundamental analizar críticamente los distintos géneros discursivos para comprender las intenciones comunicativas y las ideologías que subyacen en ellos. Para ello es fundamental analizar los recursos lingüísticos y no lingüísticos, es decir, vamos a analizar, por ejemplo, lingüístico, los tipos de verbos que se utilizan, los modalizadores discursivos, ¿cierto? Los usos de conectores, si hay frases, por ejemplo, hay elipsis de conceptos, y si no lingüístico, es decir, los elementos no verbales, ¿cierto? Paraverbales, como los gestos, ¿cierto? La posición del emisor o del receptor, y eso también lo habíamos hecho con el discurso público. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Aprender a analizar críticamente discursos. Nosotros vamos a ser una tercera persona que vamos a visualizar discursos públicos, en este caso discursos en diferentes plataformas, con, en este caso, un método de análisis. ¿Cuál es el método de análisis que vamos a ver? Y que van a ser varios, pero el primero que vamos a evaluar hoy día va a ser, primero, evaluar, como dice ahí en el cuadro verde, la situación de la enunciación. 2, el uso de recursos lingüísticos y no lingüísticos. Y como tercero, ¿cuál fue la estructura interna de argumentación que se dio? Es decir, ¿cuál fue la tesis? ¿Cuáles fueron los argumentos?
el uso de recursos lingüísticos, usó, qué tipo de verbos usó o no lingüísticos, cuáles fueron las formas de expresión, quizás la postura, quizás la vestimenta y situación de la enunciación, quién fue el emisor, el receptor, el contexto, el mensaje, etc. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir practicando. Entonces, vaya anotando ahí. Acuérdense que la clase yo la subo a la plataforma cuando termina, ya a WebClass como PDF, pero es importante que vaya tomando apuntes. ¿Cómo yo voy a analizar primeramente, esta es una primera forma de análisis, un discurso? ¿Ya? Primera etapa, análisis de la estructura de la argumentación. Es decir, voy a analizar el discurso en general, pero a través de 3 etapas. La primera etapa es la estructura. ¿Cuál es la estructura? La finalidad, los participantes, el contexto y el canal. Entonces, si estoy analizando primeramente la estructura, me tengo que preguntar, ¿cuál es la finalidad de ese discurso que yo leí o visualicé o escuché en este caso? ¿Para qué argumentar? ¿Qué desea conseguir? Convencer, adherir una idea, reflexionar, criticar, etc. Los participantes, ¿quién es el enunciador y quiénes son los receptores? ¿Quién me habla? ¿Quién está hablando en ese momento? ¿Quiénes son los receptores? El contexto, ¿en qué situación se encuentran? Quizás en una ceremonia, en algo más privado, en un acto religioso, en un acto político, etc. Y esto ya ustedes ya lo saben, el canal. ¿Cuál es el medio que permite la transmisión del mensaje? La televisión, un medio quizás, en este caso, informativo como las redes sociales o el periódico de manera escrita, etcétera, ¿ya? O de manera, cierto, directa, oral, ¿cierto? En este caso, si se está haciendo una ceremonia y yo me encuentro ahí, el canal es más directo y es oral, ¿cierto? Porque yo ahí estoy presenciándolo. Después, ya me fui a la estructura, me voy a la segunda etapa para analizar qué son los recursos lingüísticos y no lingüísticos, ¿ya? Estoy visualizando o estoy leyendo en este caso los discursos, ¿ya? Y me voy a preguntar por los recursos no lingüísticos, es decir, cómo es la apariencia y la gestualidad del emisor, ¿ya? Porque es el que está enunciando. Es decir, cómo es la apariencia, ¿cierto? Es joven, es adulto, está segmentado, tiene una posición social, en este caso, que se puede identificar, se puede inferir, cómo es su gestualidad, ¿cierto? Formal, informal, cómo utiliza las manos para expresarse, etcétera, los gestos, etcétera. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos que se utilizan en ese discurso? Léxico utilizado, es decir, uso estratégico de verbos, el lenguaje es más formal o el lenguaje es más relajado, es más informal porque quiere ser más cercano. Si es más formal y usa tecnicismo, es porque yo sé que el emisor, o sea, el receptor, tiene una postura, es decir, pertenece a un gremio, pertenece, ¿cierto?, a un cuerpo, en este caso una institución, que yo, cuando estoy hablando de tecnicismo, ¿cierto?, yo sé que ese receptor me va a entender. Por ejemplo, si yo hablo, estoy hablando de los verbos y yo estoy hablando del pluscuamperfecto, aquí se encuentran los de, en este caso, el tiempo pluscuamperfecto, el imperfecto, el simple. Si tú eres estudiante y no te sabes esa materia, cuando yo estoy hablando de esa forma no va a entender, pero si yo lo explico de manera más relajada y con más ejemplificación, voy a utilizar otro tipo de léxico, ¿ya? Y es para que tú me entiendas. Entonces, ahí cambia la intención. También cuando uso recursos lingüísticos, el emisor, ¿cierto?, usa recursos retóricos. Vuelve en este caso con las interrogaciones, ¿entendiste, no entendiste, comprendieron, están, escuchan, el de atrás escucha, ¿cierto? Así, ¿ya? Para que verificar el canal, también si se escucha el mensaje. Expresiones valorativas, yo pienso que esto está bien, o reflexiono, yo creo que ustedes deberían, ¿cierto?, pensar de esta forma. Ahí recurro, ¿cierto?, a estas expresiones valorativas. Y modelizadores discursivos, en primera instancia, posteriormente. Finalmente, quiero decir
Y ahí estoy enunciando cuando parto un discurso, cuando lo desarrollo y cuando termino. Esos son modelizadores discursivos. Cuando yo digo primeramente, finalmente, estoy concluyendo, esos son los modelizadores discursivos, que me hablan sobre la temporalidad del discurso. Y finalmente, analizamos lo lingüístico y lo no lingüístico, la estructura, y finalmente será la estructura, pero de la argumentación, no de la situación de la enunciación, de la argumentación. Cuando yo estoy viendo un discurso, siempre va a haber una tesis, es decir, mi afirmación, la idea global principal que quiero defender, mi postura, siempre va a estar dicha de manera aseverativa, es decir, nunca va a estar dicha como interrogativa o exclamativa, es decir, esto quiero, no, siempre va a estar dicha de manera un poco más relajada, pero que se entienda que es la idea central. Y junto con ello voy a explicar mi tesis, es decir, mi idea la voy a defender con varios, por ejemplo, posturas, argumentos, en este caso puedo entrar ahí como en las bases, por ejemplo, estadísticas, argumentos de autoridad, argumentos personales, ¿ya? Entonces ahí están toda la argumentación. ¿De dónde construye su posicionamiento? ¿Cómo le da validez a su postura? ¿Cuáles son las razones presentadas por la emisora? Todo lo que acabo de decir, es decir, analizar la situación, los elementos lingüísticos y no lingüísticos, ¿ya? Todo lo que estamos analizando lo vamos a ejercitar ahora en un pequeño video de 1 minuto, ya que se los voy a mostrar y les voy a hablar de quién es. Y luego va a haber una guía que ustedes me la van a entregar hasta el día viernes, donde va a estar el link de un video que ustedes van a visualizar y van a reforzar, porque ahí les puse el cuadrito, ¿cierto? Este análisis del discurso, donde van a analizar la estructura de la argumentación, de la enunciación y de los elementos lingüísticos y no lingüísticos, ¿ya? Para ir forjando la conciencia crítica, ¿cierto?, de los discursos. Vamos a analizar entonces un discurso ya por el siguiente personaje. Vamos a reforzar esta actividad. Si ustedes ven ahí este personaje, varios yo sé que lo conocen, otros quizás no tienen idea quién es, ¿ya? Ahí enuncié, ¿cierto?, que se llama Greta Thunberg, ¿ya? En este caso, dice, es un discurso que ella da en la ONU por el medio ambiente, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿quién es este personaje? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguien? Porque hay que utilizar primero los conocimientos una previos. niña activista respecto al calentamiento global y todo eso de la contaminación. Ya, ya sí. Ya, entonces ustedes utilizaron su conocimiento previo porque quizás lo vieron por ahí en las redes sociales o lo vieron en la noticia el año pasado, que fue muy nombrada ya por todo lo que hizo, pero yo sé que varios ni siquiera saben quién es ella porque nunca tuvieron acceso quizás a la información de este personaje, nunca vieron una noticia sobre ella, por lo tanto, siempre hay que entender quién es ella. Si nosotros, por ejemplo, vamos a analizar discurso, ¿qué les sugiero primero? Que investiguen sobre quién es ese personaje que me va a enunciar un discurso, ¿ya? Cuando yo ya sé quién es, voy a poder reflexionar por qué ella tiene esa postura de lo que está defendiendo, ¿ya? Porque si yo no sé quién es, me va a quedar a un vacío de conocimiento y nunca voy a tratar de entender de manera crítica lo que quiere decir. Entonces, por eso es importante antes saber quién es ella. Para los que no saben quién es o sí saben, vamos a complementar ese conocimiento. Ella es una joven sueca, ¿cierto? Activista, como ahí decía su compañera, que lucha contra el cambio climático. Yo noté aquí un poco de apuntes sobre ella. Ella dio hincapié a esta revolución verde, ¿cierto?, del ambiente, de este cambio. Revolución verde quiere decir que está ligada, ¿cierto?, a esta idea del medio ambiente. Tiene 16 años, es la cara más visible, ¿cierto?, del cambio climático a nivel mundial. Ha hecho de esta lucha, ¿cierto?, del medio ambiente su vida, el destino, ¿cierto?, forjarse a través de esta lucha. Ella inicia, ¿cierto?, su idea, su tesis de luchar contra el cambio climático el año pasado con una huelga escolar, ya, a través de esta idea del clima.
Lo que quiere ella con sus argumentos, y que todavía siguen gran parte de sus protestas en Estados Unidos, ya convencer de que el ser humano debe ser partícipe ya de un cambio y que debe haber una gestión importante sobre el cambio ambiental. A pesar de que ella se le fue diagnosticado, ¿cierto?, el síndrome de Asperger, ella ha podido, a través de su forma de relacionarse con la audiencia y cómo se expresa, ha podido, ¿cierto?, forjar un cambio ya sobre esta idea del medio ambiente. Vamos a ver que este pequeño discurso está dentro del contexto, ¿cierto?, de la cumbre del marco de la acción climática que se hizo en Estados Unidos el año pasado, ¿ya? Varios hablan sobre una estrategia que tiene esta niña de 16 años, ¿cierto?, donde varias agrupaciones quizás o fundaciones tomaron a este personaje para quizás manipular esta idea, ¿cierto?, que ellos defienden, o también financiar, ¿cierto?, esta idea de los cambios climáticos. Entonces quizás ella apareció con este trasfondo de manipularla, ¿cierto?, a través de las pantallas para poder defenderla. Quizás antes no se defendía tanto, pero ahora con todos los cambios, si nosotros vamos a la época del verano, fíjense que hubo varios incendios, varios temas, ¿cierto?, por ejemplo, del Amazonas, ¿cierto?, varias destrucciones del medio ambiente, y ahí surgió quizás también esta idea de este cambio que ya debería darse, de esta gestión. Fíjense que con esta idea de cambiar el mundo, ella se hizo vegana muy a los 13 años, decidió nunca más viajar en un avión, porque a través de esa forma de expresarse, ella, ¿cierto?, estaba alejada de toda forma que produjera en sí la contaminación. Fíjense que ella viajó desde de su tierra natal a Estados Unidos en un velero, ¿ya? Porque dice que era la única forma natural de poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces, fíjense el cambio de conciencia que tiene esta pequeña niña de 16 años para cambiar en sí el mundo, la conciencia sobre el cambio climático. Junto con esta pequeña descripción de este personaje, vamos a ver el video de un pequeño discurso que ella dio, ¿cierto?, en esta cumbre del marco del cambio climático en Estados Unidos, y vamos con este pequeño video de 1 minuto, vamos a reforzar lo que vimos recién con la estructura de la argumentación, la estructura de la situación enunciativa y todos los elementos lingüísticos y no lingüísticos que ustedes pueden observar a la primera, ¿ya? Yo sé que de repente el video se ve un poco lento, pero tratemos de rescatar lo más posible que podamos ver de este video. Entonces, voy a buscar el video para mostrárselo. Ya. Voy a abrir aquí el video para poder mostrárselo. Your empty words. Compartir pantalla. Ya, entonces este es un pequeño extracto del discurso en general, porque dura varios minutos, pero que sí, para poder rescatar lo que se quiere, ¿cierto?, poder, ¿cierto?, hallar la idea de este cambio de revolución, ¿cierto?, del medio ambiente, y cómo ella forja a través de elementos lingüísticos, no lingüísticos, de la situación enunciativa, ¿cierto?, hacer una crítica sobre este discurso. Estamos haciendo los primeros pasos para llegar a una argumentación crítica de lo que se está haciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de esta estructura. Estamos haciendo como la parte más básica de los análisis discursivos. Ya, compartí el sonido. Compartir el sonido de la computadora. Ya. Está subtitulado, así que vamos leyendo ahí. Your empty words, yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Ya. Junto con eso vamos a trabajar ejercitando, ¿cierto?, la parte de lo que hemos aprendido, ¿ya? Esto lo habíamos reforzado en varias clases anteriores cuando hablamos del discurso público. Vamos ahí, ya. Si nosotros ya sabemos quién es esta niña, ya sabemos más o menos quién es el referente, en este caso, la persona que está hablando. Si yo me pregunto entonces sobre la finalidad, ¿cierto? ¿Cuál será la finalidad de este, o ustedes creen, de este discurso público? ¿Cuál será la finalidad? ¿Convencer, adherir, reflexionar, criticar? ¿Cuál será la finalidad de este pequeño extracto, ¿cierto?, de discurso público dado por Greta Thunberg, ¿cierto?, sobre el cambio climático? ¿Cuál creen ustedes que es la finalidad de este discurso? En una oración, o pueden activar ahí su micrófono. Vamos ahí ejercitando lo que hemos aprendido ahora para analizar discursos en este caso críticos. Ya, en este caso por ahí dicen inosca criticar, ya. Por un lado, ¿cierto? Quizás se vio la parte de la crítica y también puede ser reflexionar sobre qué. Vamos a poner criticar. ¿Qué más? En este caso, convencer. Como dice ahí Anyara, creo que tiene que ser más crítico, pero aún así tiende a contribuir a influenciar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué está hablando ella? Y lo hemos dicho ya. Sobre el cambio climático, por ahí dice cambio climático. ¿Ya? ¿Quiénes son los participantes? ¿Quién es el emisor? Lo mismo van a hacer con la tarea que yo les voy a dejar. ¿Quién es el emisor de ese discurso? ¿Ya? ¿Y quién es el receptor? ¿Quién es el receptor de ese discurso? Como lo dije yo, lo que estaban oyendo, que es la asamblea, ¿cierto?, de la cumbre del marco de la acción climática. Ya, el contexto entonces, y lo vuelvo a repetir, ¿cuál es el contexto en este caso? Es la cumbre de acción climática de la ONU en el 2019. Y ahí se da, ¿cierto?, se refleja lo que está diciendo ella. Ya, para eso, para saber el contexto, más o menos hay que investigar, así como un poco investigar sobre el emisor. Para saber el contexto, ¿cierto?, hay que ver más o menos dónde lo dijo y eso hay que investigarlo, ¿ya?
¿Y cuál es el canal? En este caso, ¿a través de qué se transmite el mensaje? El canal es directo, es oral, ya, no es escrito, por lo tanto, ahí tenemos el tipo de canal, por donde se transmite el mensaje. Los ejemplos, entonces, vamos a analizar los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Cuando yo digo no lingüísticos, ¿cómo es la presencia del emisor? Analicemos su aspecto físico, quizás la apariencia y también, en este caso, la gestualidad. ¿Cómo son los, si no quieren escribir, me lo pueden decir en audio y yo lo voy escribiendo? ¿Cómo es el recurso lingüístico y no lingüístico del emisor, en este caso, de este discurso? ¿Cómo será? ¿Cómo es la gestualidad? ¿Cómo es la apariencia del emisor? ¿Cómo es? Acuérdense que la apariencia me refiero, si comprende quizás una edad principalmente o defiende quizás una postura social, representa, es cierto, una condición social, o también si, por ejemplo, van a ver a qué me refiero con condición social, si representa una etnia o una posición, cierto, política o gestualidad, ¿cómo lo hace? Si nosotros vemos, es una joven, ya, eso es apariencia, tiene apariencia, ¿cierto? En este caso, es una joven, en este caso, y otra cosa sobre no lingüístico, utiliza gestos para, ¿cierto?, dar orden, enfatizar postura, lo que dice, para refutar. Y ahí tenemos elementos, aparenta cierta inquietud también, ¿ya? Inquietud, como dice por ahí Angela, con la forma en que se expresa, etc. Y los recursos no lingüísticos, yo los anoté aquí, entonces lo mismo van a hacer ustedes cuando analicen el video que yo les voy a mandar como tarea. Por ejemplo, utiliza, ¿cuál es el lingüístico? Como dice, ¿cómo se atreven? Usa frases exclamativas. ¿Cómo se atreven? Ella se refiere, ¿cierto?, a estas instituciones, a la política, a toda la gente que nos defiende, que no les interesa el cambio climático. Entonces a eso se refiere. Uso de exclamaciones. ¿Ya? Tenemos otra, el uso del no, porque dice, en este caso, nunca se los vamos a perdonar, el uso del no, de la negatividad. También tenemos el uso de verbos, ¿cierto?, en infinitivo. Verbos infinitivos como el ser, el estar, las palabras también aquí y ahora, etcétera. Entonces ahí tenemos análisis de los recursos lingüísticos, es decir, cómo puedo analizar la parte lingüística con todas las frases que dice va a analizar el emisor. Y por último, ¿cuál es la tesis que quiere defender en este caso? Debemos cambiar, en este caso, cambiar la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente. Y por último, la argumentación es todo lo que ella da, ¿cierto? Que se habla sobre el... se basa en un cuento de hadas, se preocupa por la economía y no por el mundo en general. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la argumentación. Lo que estoy haciendo yo es lo que ustedes van a hacer
ya con lo que acabamos de analizar, lo que van a hacer es, ahí está, la actividad, ¿cierto? Van a analizar el discurso, pero de este personaje, ya Chimamanda dice Adichie, que habla sobre el peligro de una sola historia. ¿Y quién es ella? Para eso ustedes van a investigar y se van a dar cuenta que este personaje de Chimamanda es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana y que va a hablar sobre esta idea del peligro de una sola historia. Ustedes van a ver el discurso que yo les voy a mandar y ustedes van a analizar ese discurso con las mismas etapas que yo les enseñé ahora, con las tres. Analizar la situación de enunciación, los elementos lingüísticos y no lingüísticos del discurso, yo les hice los cuadritos ahí, y finalmente la estructura de la argumentación. ¿Cuál es la postura, qué es la tesis y cuáles son los argumentos que le van a servir de base? Esta guía, que es la guía número 1 ya, porque partimos una nueva unidad, la van a entregar hasta el día domingo 25 de octubre, ¿ya? Antes que termine la clase, quiero decirles lo siguiente, recordarles entonces que desde el lunes, hoy día, hasta el miércoles 21, van a estar, ¿cierto?, tomando las pruebas pendientes y notas pendientes de los alumnos que me deben el cepillo de dientes, ya, como por ejemplo, Benjamín Ahumada, Camilo Cisternas, Bastián Fuente, Abdiel Guerra, Bastián Hernández, Martina Keimer, Josué Labraña, Roberto Lozano, Brian Peña, Millaray Pinto, Marcelo Ponce, Nadia Quintana, José Luis Silva, Catalina Toro y Bastián Villalobos son los que me deben el cepillo de dientes, junto con Constanza Sea, Fernanda Concha, Maximiliano Cortés, María José Gómez, Catalina Guajardo, Sofía Jaque, Aranzazu Lobos, Vicente Méndez, Almendra Rivera, Diego Zarro, Natalia Valdebenito. Ellas, yo les voy a mandar durante el día la prueba al cepillo de dientes y tienen hasta el día miércoles para entregármelo. Y los que deben la unidad 2, que va a estar habilitada ahora, esta prueba, son Matías Bravo, David Bustos, Guillermo Castro, Camilo Cisternas, Bastián Hernández, Martina Keimer, Josué Labraña, Roberto Lozano, Millaray Pinto, Marcelo Ponce, José Luis Silva, Felipe Zavala, Catalina Cataldo, Constanza Cía, Catalina Guajardo, Aranzazu Lobos. ¿Qué más me debe la prueba de la unidad 2? Diego Zarro, Anyara Valdés y ellos. Yo se las voy a habilitar ahora para que ustedes la rindan. Tienen hoy día hasta el miércoles. Y la del cepillo de dientes se la voy a mandar por correo para que me la envíen hasta el día miércoles. Y así vamos estando al día. Acuérdense que las guías son importantes. ¿Por qué? Porque tanto, por ejemplo, en el cuarto B, como son muy pocos que me mandan guía, solamente Fernanda Salgado y Felipe Seguel, que son, ellos siempre hacen todas sus guías, son los únicos que tuvieron la oportunidad de subir su nota de la unidad 2, que hicieron la prueba online, la subieron y tuvieron, fíjense que les subió hasta un 6.9 y 6.6, ¿ya? Porque hicieron todas las guías, tuvieron la oportunidad de subir sus notas. Y en el cuarto C, por ejemplo, Catalina Arenas, Antonia Cáceres, Catalina Gómez, Ninosca López, Valeria Morán, Carla Pérez, Camila Quintana, Zenel Reyes, Camila Salas, Dayana, en este caso, Anyara y Romina Yáñez, ellas también tuvieron la oportunidad de subir su nota en la prueba de unidad 2, ¿ya? Así que, en este caso, como hacen todas las guías, ellas son las que tienen ese premio de subir sus notas cuando yo cierro las unidades. Así que vayan colocándose al día. Aquellos que me mandaron las guías de ayer, de la guía número 6, termino por revisar hoy día en la tarde, así que ahí se las voy agregando. No hay problema de eso. Así que como partimos una nueva unidad, usted parte hoy día, esta semana, haciendo esta guía número 1 y me la va enviando, y así al término de noviembre va a tener la oportunidad de subir su nota al fin. Eso, chiquillos. Cualquier duda me escriben ya y nos vemos el día viernes. Que estén bien. Chao, chao.